Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Nos encontramos acá en Santa Margarita, un sector de Catemu. Y la historia que les presentaremos desde acá es nada más ni nada menos que la historia de Pablo Neruda y la casa de Isla Negra, esa increíble casa. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos a las múltiples y distintas plataformas digitales y todo esto, por supuesto, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Bien, la casa de Pablo Neruda, que está ubicada en, como decíamos, en Isla Negra, en la comuna de El Quisco, provincia de San Antonio y región de Valparaíso. Fue nombrada como Monumento Histórico Nacional en 1990. Y debemos decirle que nosotros estuvimos ahí en la casa del equipo de Buscadores de Joyas Diversas. En el año 1938 el poeta frecuentaba el lugar por allá, por el litoral, por el Quisco, por el Tabo, y llegó precisamente a ese lugar del Quisco, un lugar muy bonito, muy hermoso, y él se enamoró de una casa que estaba ahí, una pequeña casa de piedra, muy linda, y el lugar que estaba frente al mar, frente a un roquerío que todavía está ahí, una belleza pero extraordinaria. El poeta Neftalí Reyes, Pablo Neruda, quedó enamorado del lugar y compra esta casa, se la compra a un marino, a un capitán de navío español. Desde ahí empieza a vivir, pasa el tiempo y en el año 1946 aproximadamente empieza a hacerle ampliaciones. Él contrata a un arquitecto y empieza a hacerle las chimeneas y varias ampliaciones, y todo prácticamente en piedra, tratando de simular un barco. Bien, aquí descansan los restos de Pablo Neruda y posteriormente fue sepultada también su gran amor, Matilde Urrutia, quien falleciera en el año 1985. En este lugar maravilloso descansan los restos del poeta y Matilde Urrutia. La Fundación Pablo Neruda vuelve a abrir sus puertas después de 2 años de pandemia. Bienvenidas, bienvenidos a la Fundación Neruda. Recorriendo esta casa conocerán objetos traídos de los lugares más recónditos del mundo y será una visita inolvidable acá frente al mar de Isla Negra. Esperamos que nos apoyen con sus visitas para mantener vivo el bello legado de poesía que Neruda dejó para Chile y todo el mundo. Pablo Neruda es reconocido como un poeta principal de la literatura universal. Pero, ¿cómo este humilde muchacho de Temuco llegó a convertirse en uno de los poetas más traducidos de la historia y uno de los personajes más importantes de la cultura del siglo XX? Debemos decir que ese lugar es realmente un lugar mágico por algo. Él tuvo las mejores inspiraciones ahí precisamente
en Isla Negra. Nosotros debemos decir que el poeta, él le puso Isla Negra ahí al sector, al lugar, porque él vio unos roqueríos, que todavía están esos roqueríos ahí. Uno mira, digamos, desde la casa, llena de ventanales, una hermosa vista, y él ve que estaban esas rocas negras y le puso Isla Negra. Debemos decir que él las mejores inspiraciones las tuvo ahí. Él vivió desde el año 1939 hasta el año 1973. Y en el año 1945 él obtiene el Premio Nacional de Literatura, otorgándole aquel premio. Pero en el año 1971, viviendo ahí mismo en Isla Negra, él obtiene el premio de, digamos, Nobel de Literatura, ese gran premio que prácticamente es muy difícil obtenerlo, y él lo obtiene de una manera transversal, porque debemos decir que la poesía, la literatura es totalmente transversal, va más allá de los colores políticos, religiosos. Es ahí, digamos, de esa perspectiva por lo cual se le premia a este poeta, a este hombre chileno. Su historia comienza el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, al sur de Chile. Hijo de padres ferroviarios, Neftalí Reyes Basualto, su verdadero nombre, tuvo una tranquila infancia en Temuco, ciudad a la que se trasladó junto a su familia a pocas semanas de su nacimiento, luego de la muerte de su madre. Desde muy niño aparece su condición de poeta instalada como una vocación inclaudicable que trae aparejadas serios problemas con su padre y un futuro incierto. Cuando tenía 20 años de edad y luego de trasladarse a Santiago y publicar sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, su nombre comienza a distinguirse entre los poetas chilenos. Se le nombra cónsul en Oriente, cargo que ejercerá entre 1928 y 1931. Allá, en Rangún, Ceilán, Java y Batavia, en medio de la extrañeza y la soledad, escribe Residencia en la Tierra, quizá lo más valorado de su obra, y se casa con su primera mujer, la holandesa María Antonieta Hagenaar. Vuelve a Chile, pero nuevamente en 1933 el gobierno lo nombra cónsul, esta vez en Buenos Aires. Esta corta estadía comienza lentamente a cambiar la personalidad de Neruda. Allí conoce a Federico García Lorca, naciendo entre ellos una amistad de admiración y afecto. Pero es su llegada a España, a Madrid, a mediados de 1934, un Madrid en que la efervescencia cultural, social y política está en su apogeo, la que termina por transformar su personalidad, lo que se verá reflejado en su posterior compromiso político. Influye en este cambio su encuentro con Delia del Carril, una argentina de mundo, 20 años mayor que él, con quien inicia una relación que da fin a su matrimonio con María Antonieta Hagenaar. Su compromiso político quedará manifiesto cuando en 1939, estallada la Guerra Civil y muerto su amigo Federico García Lorca, vuelque sus esfuerzos en el traslado de más de 2.000 refugiados españoles desde Francia a Chile en el barco Winnipeg. Mi poesía en su lucha había logrado encontrarles patria y me sentí orgulloso, escribiría después. El chileno más famoso que hay hoy en día, de todos los tiempos, es Pablo Neruda. Sí, si usted le pregunta a algún extranjero afuera, le va a decir que se va a acordar al tiro que el más conocido es Pablo Neruda, precisamente. Él fue, nosotros debemos de dar fe. Yo mismo, precisamente cuando anduve por allá por el litoral, hice el tour por la casa ahí de Pablo Neruda, porque hay que pagar su entrada, digamos, para ingresar a la casa museo. Tiene un valor ahí, bueno, vale 9.500 ahora, pero es bien pagado porque los objetos que tiene ahí, empezando por la casa que imita un barco, tiene toda la simulación de un barco,
todo hecho en piedra, de muy buen estilo. Debemos decir que el poeta comandó en varias partes del mundo. Él fue cónsul en España, por la parte política también, lo mandaban a varios países, de tal manera que recorrió mucho el mundo por su prosa, por su poesía, por los premios también que él recibía, y también iba iba coleccionando muchos objetos de muy buena calidad y de un gran valor. Bien, al ingresar a esta casa museo, nosotros debemos decir que es realmente la casa donde vivió el poeta. Debemos de decir también que él tuvo 3 casas, una que está en Valparaíso, la Sebastiana llamada, otra que está todavía, está en Santiago. Las 3 son casas museo, que es realmente donde él vivía, pero las mayores inspiraciones, sin lugar a dudas, las obtuvo en Isla Negra. Ahí el poeta realmente se inspiraba ahí, contemplando las olas que golpeaban ahí las rocas, pero estaba muy cerquita, estaba al lado. Y como decíamos, él obtiene el premio Nobel estando viviendo ahí en Isla Negra. Yo debo decirle que cuando entré a la casa me impresioné bastante porque se siente la energía ahí del poeta, de su señora Matilde Urrutia. Se siente la energía, y aparte los objetos que tiene, que son muy finísimos, de muy buena calidad. Tiene timones, tiene muchos barcos metidos en botella, muchas estatuas, tiene un caballo gigante, grande ahí, una estatua. Se ve intacto ahí la pieza de él, porque nosotros debemos decir que él se enferma en el año 1973, justo él le da un cáncer a la próstata, se enferma mucho y es trasladado de Isla Negra a la clínica Santa María, donde después debemos decir que en poco tiempo él fallece precisamente de cáncer a la próstata. Al regresar de Europa a Chile, Neruda buscaba un lugar para dedicarse a escribir su Canto General. Entonces, tenía un proyecto mucho más modesto de lo que este libro llegaría a ser 10 años después. Un gran canto sobre la historia, la naturaleza, la cultura y las luchas de los pueblos americanos. La costa salvaje de Isla Negra, con el tumultuoso movimiento oceánico, me permitía entregarme con pasión a la empresa de mi nuevo canto, anotó el poeta en sus memorias. En 1939, Neruda compró un sitio en ese querido mar costero del litoral central de Chile, un sitio de poco menos de 5.000 metros cuadrados. Su amigo, el arquitecto catalán Germán Rodríguez Arias, hizo los planos en el invierno de 1943 y las obras terminaron hacia marzo de 1945. Construir la casa fue un gran esfuerzo. Como no había puentes, se cruzaba el estero en carreta de bueyes y en toda la zona no había elementos ni tecnología adecuados. Todo este proceso lo vivió junto a Delia del Carril, conocida por todos como La Hormiga, por su incansable y vivaz personalidad, quien acompañó siempre al poeta en sus viajes y proyectos, en sus giras por el norte de Chile, cuando fue elegido senador de la República en 1945 y en su posterior exilio y persecución, luego de ser desaforado en 1948 y permanecer fugitivo. Este amor, que dura 20 años, llegará a su fin en 1955, cuando Pablo Neruda se separe definitivamente de Delia para iniciar una relación con la chilena Matilde Urrutia, con quien permanecerá hasta el día de su muerte en 1973. En Isla Negra se proyectaron nuevas ampliaciones a partir de 1965. Los arcos que unen los cuerpos de la casa, los recintos que albergan la sala del caballo y la covacha. Este era un espacio muy querido donde el poeta se recluía a escribir. Toda la casa diseñada con el particular estilo y personalidad de Pablo Neruda.
Isla Negra no es isla, inicialmente se llamaba Las Gaviotas. Lo de negra podría deberse al color de sus roqueríos. Pero, ¿de dónde sale la isla? Tal vez en recuerdo de su estancia en Oriente, donde solía ver desde la arena, a lo lejos, la Isla Negra de Sumatra. Pablo Neruda escribió de Isla Negra. El océano Pacífico se salía del mapa. No había dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. En la casa de Isla Negra, Neruda escribió parte importante de su obra literaria. Reunió allí la mayoría de sus libros y también ejerció la hospitalidad con importantes personalidades del mundo político y literario. El poeta escribió a Matilde: aunque esto no interese a nadie, aquí somos felices. Dividimos nuestro tiempo común en largas permanencias en esta solitaria costa de Chile. En 1970, asume la presidencia de la República Salvador Allende, transformándose en el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina. En el año 1972, Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura, distinción que ya antes, en 1945, había recibido otra chilena, la poeta Gabriela Mistral. Este galardón lo recibe mientras ocupaba el cargo de embajador de Chile en Francia. El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar de Augusto Pinochet cambia el destino de Chile para siempre. El 23 de septiembre, a 12 días del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, Pablo Neruda muere en la Clínica Santa María de Santiago. La casa es de 2 niveles. En el segundo nivel podemos encontrar el dormitorio de Matilde Urrutia, su esposa, su amada esposa, y también su dormitorio donde él vivió sus últimos días, digamos, antes de morir. Un lugar realmente maravilloso. Uno entra a ese dormitorio y está todo intacto, está el cubrecama, que es como tejido así, un tejido especial, es como un bordado así. Todavía está desde esa época, hablamos del año 1971, que se conserva intacto todas las pertenencias del poeta. También un armario, un closet, que tiene todos sus trajes, digamos, todo bien ordenadito, su sombrero, porque a él le gustaban mucho los sombreros, y también dentro de esos trajes también podemos decir que estaba el traje en el cual él recibió el Premio Nobel de Literatura. En ese último tiempo que pasó en Isla Negra, aquejado de un cáncer, Pablo Neruda terminó varios libros, escribió muchos poemas, y en el último de ellos le dice a Matilde: «Fue tan bello vivir cuando vivías. El mundo es más azul y más terrestre de noche cuando duermo enorme adentro de tus breves manos». El sábado 5 de enero de 1985, Matilde Urrutia muere. Ella se había transformado en uno de los más poderosos símbolos de la defensa de los derechos humanos y de la lucha por la recuperación de la democracia, que llega recién 5 años después, en 1990, con la asunción del presidente Patricio Aylwin. Antes, en 1986, y por disposición de Matilde, se crea la Fundación Pablo Neruda, a cargo del patrimonio de las 3 casas del poeta: la Chascona en Santiago, la Sebastiana en Valparaíso y la Casa de Isla Negra. Esta vivienda se convirtió en una casa museo destinada a difundir la vida y obra del poeta, además de ser un importante centro de la cultura regional, impartiendo talleres y realizando actividades abiertas a todo público.
Después de la recuperación de la democracia en Chile, el 12 de diciembre de 1992, los restos del poeta Pablo Neruda y Matilde Urrutia fueron trasladados a Isla Negra, con todos los honores que se les debían tanto al gran poeta como a su valiente mujer. Así, se cumplió la voluntad que el poeta había expresado hacía casi 50 años en su poema Disposiciones del Canto General. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. Lo que más me impresionó estando en la casa, en el tour, entramos con un grupo y lo más llamativo que eran la mayoría de gente de afuera, digamos, turistas extranjeros. Yo estaba con un grupo de franceses, unos estadounidenses y unos brasileros. Yo era prácticamente el único chileno que iba en ese grupo. Entonces, ¿qué debemos decir con eso? Que es muy conocido a nivel mundial. En todas partes del mundo la gente quiere venir a ver el lugar ahí, Isla Negra. Es realmente maravilloso, yo lo recomiendo. Un lugar pero bellísimo, por algo el poeta ahí sacó los mejores versos y que tuvo premio mundial. Nosotros debemos decir que el poeta nació con ese don. A los 14 años él ya tenía sus primeros poemas y los publicó en una revista de aquellos tiempos, en algunos periódicos también. Él ya empezó a llamar la atención por la parte de la prosa, por la parte de la poesía. Tenía sus dotes y dones especiales, Pablo Neruda. Bueno, se cambia el nombre de Pablo Neruda, el Neftalí Reyes, para no... Era un poquito vergonzoso, según él mismo cuenta, que él se lo cambió prácticamente para no meter, digamos, a la familia, por si tenía algún problema por ahí, alguna cosa, porque la gente juzga mucho, así que él prefirió cambiarse el nombre a Pablo Neruda, el cual resultó conocido en todo el mundo. Bien, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperando que les haya gustado. Hemos conocido en parte la historia de este gran hombre, de este gran poeta, como fue Pablo Neruda. Nosotros nos empezamos a despedir ya, saludamos a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos también una vez más a las múltiples y distintas plataformas digitales, a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.